Compañeros, muy buenas noches nuevamente, agradeciéndoles su presencia en esta cuarta sesión del taller de promoción vertical para la preparación del instrumento de apreciación docente. Les doy la más cordial de las bienvenidas y comenzamos primero, como siempre, pues contextualizando la sesión. Estamos nosotros ahorita en el proceso del taller de promoción vertical. Y esta es nuestra cuarta sesión virtual. Seguimos todavía en el área uno de los aspectos normativos y en la subárea 1.1 que engloba los principios legales para una educación integral. El día de hoy nuestro ponente es el maestro Guillermo Mogollán Gil, cuyo perfil profesional que tenemos aquí es licenciado en educación primaria con maestría en desarrollo educativo por la Unipuebla y actualmente cursando el doctorado en investigación educativa en la Unipuebla, con una experiencia laboral de 4 años frente a grupo, 6 años como asesor técnico pedagógico, un año como supervisor de zona de primarias y 6 años como director técnico con algunos cursos que ha impartido, que ha tomado, como los siguientes: diplomado en docencia y mediación tecnológica de los aprendizajes, diplomado una supervisión efectiva para el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros alumnos, diplomado la lectura y la escritura en el siglo XXI, diplomado en nivelación académica 2010-2011, el diplomado en la reforma integral de la educación básica, el diplomado con el tema del impacto del COVID en la actitud hacia la formación docente y en el desempeño profesional de profesores egresados de escuelas normales. Diplomado en vida saludable, diplomado en la mejora de los aprendizajes por el Instituto Latinoamericano y Caribeño de la República de Cuba, OIPLAC, y ha participado en más de 150 cursos en línea, todos con formación pedagógica. El tema que va a abordarse el día de hoy, que es el último tema de esta subárea, es la Ley General de Educación. Y le cedo entonces el micrófono al maestro Guillermo. Maestro, adelante, por favor. Gracias, maestro. Maestros, buenas noches. Es un gusto colaborar con la Comisión Académica Nacional de Antorcha Magisterial, ya por tercer año consecutivo, en la impartición de estas pláticas o de estos talleres, que con mucho gusto la CANAM diseña, organiza para los compañeros con intenciones de perfilarse a una plaza por ascenso vertical, ya sea en funciones directivas, en funciones de supervisión, en funciones de jefatura de enseñanza. Bienvenidos, compañeros, y les hago pues una pequeña advertencia, ¿no? Que al tratarse de una ley, no vamos a poder resumirla, no vamos a poder decir esto es lo más importante de una ley, puesto que una ley se ejecuta como está escrita, como está diseñada, como está aprobada y como está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Siendo así, compañeros, algunas diapositivas están cargadas de texto, pero no se pueden resumir, no se puede quitar el complemento de una idea, puesto que la idea se complementa precisamente con el texto que viene en cada una de las diapositivas. A pesar de ello, se trató de hacer una síntesis lo más concreta posible con los conceptos que pudieran preguntarnos en nuestro examen, pero repito, no es un resumen así de lo primero que se haya ocurrido. Y considerando esto, pues vamos a dar paso a la ponencia. Por favor, me avisan en caso de que ya sea visible para que podamos continuar. ¿Aún no es visible, maestro? A ver, Vuelvan a intentar. sí, maestro. Zoom. Ahí, maestro, a ver si ya es visible. Ya, maestro. Está cerrado su micro. A ver si ya me escuchan ahí, compañeros. Bien, bien, maestro, se escucha bien.
No sé si es mi computadora, no lo escuchamos, maestro. No se escucha, maestro. A ver si ya se escucha, maestro. Ya. Ah, bien. Les decía entonces, la Ley General de Educación, pues reformada el 20 de diciembre de 2023, pero en el 2024 se le hicieron otros agregados, se le hicieron otras reformas y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Su servidor, Guillermo Mogollán Gil, la fecha de hoy, y pues bueno, damos inicio con esta plática. Tenemos que la Ley General de Educación pues viene reformándose constantemente de acuerdo a las necesidades sociales que el país requiere y que los diputados analizan, lo estudian y finalmente lo aprueban para publicarlo. ¿Qué artículos vamos a tratar? De acuerdo a la bibliografía que nos señala la guía de la UCICAM, son los artículos del quinto al noveno, del artículo 11 al 16 y del artículo 130 al 132. Entonces, comenzamos. La Ley General de Educación es una ley secundaria que se desprende del artículo tercero constitucional. Recordemos que nuestra Constitución es la ley suprema que está por arriba de cualquier otra ley y que las leyes que se desprenden de nuestra Constitución política serían las leyes secundarias y una de ellas es la Ley General de Educación. Y se enfoca a la parte normativa de la educación. Es decir, la Ley General de Educación forma parte del marco normativo que rige al sistema educativo mexicano. El título primero, que habla del derecho a la educación. Nos vamos al capítulo segundo, que es del ejercicio del derecho a la educación. ¿Y qué nos dice el artículo quinto? En este primer título, en el capítulo segundo del ejercicio del derecho a la educación, vamos a revisar del artículo quinto al artículo séptimo. ¿Qué nos dice el artículo quinto? Toda persona tiene derecho a la educación. Le permitirá adquirir, actualizar y ampliar sus capacidades, habilidades y aptitudes que le permiten alcanzar su desarrollo personal y profesional, contribuir al mejoramiento y transformación de la sociedad. Le dará un sentido de pertinencia social basado en el respeto a la diversidad para construir una sociedad equitativa y solidaria. Esto es una parte de lo que nos dice el artículo quinto de la Ley General de Educación. El Estado ofrecerá la misma oportunidad de aprendizaje. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Aquí ya está retomando la importancia que tiene la educación para el ser humano de acuerdo a lo que manda el artículo tercero constitucional. En el artículo sexto nos dice, todas las personas del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Es un mandato del artículo sexto de la Ley General de Educación. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria. La educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla, conforme a lo dispuesto a la presente ley. Más adelante nos va a decir que este apartado se trata de una invitación a los padres de familia, que hay instituciones regidas por el Estado para brindar esta oportunidad de estudio, pero que no entra en la obligación, en la obligatoriedad de que la primera infancia pues sea atendida de manera obligatoria en alguna institución. Después
nos dice, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos en la fracción 10ª del artículo 3º constitucional. Más adelante lo vamos a revisar. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanista y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Con esto nos dice el artículo 6 de la Ley General de Educación, estamos observando la obligatoriedad y el compromiso que tiene el Estado para dar las facilidades, la cobertura y la permanencia en los estudiantes. Más adelante se va a reforzar. En el artículo 7, corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será, y ahí viene todo el desglose, universal. Extenderá sus beneficios como lo establece el artículo 1º constitucional. ¿Quién es mexicano? Pues todo aquel que pise el territorio que nazca dentro del territorio nacional. Y por el simple hecho de haber nacido en el territorio nacional o permanecer en el territorio nacional, se hace acreedor a los beneficios de la educación con el compromiso de que el Estado lo tiene que atender. Es inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión. Y no solamente la ideológica, la religiosa, la racial, sino que ahora también la diversidad sexual y en cualquier apartado donde alguno de nuestros alumnos tenga alguna discapacidad. Pero ¿qué más nos dice? En esto de la inclusiva, también se tienen que eliminar todo tipo de barreras de aprendizaje. ¿Y cuáles son esas barreras de aprendizaje? Pues cualquier impedimento que tenga el alumno o que nosotros identifiquemos donde el alumno no pueda desarrollar todas sus capacidades plenamente y que nosotros tenemos que atenderlo, tenemos que incluirlo en todas las actividades porque tiene necesidades de aprender, aparte de los estilos y ritmos de aprendizaje que pueda tener el alumno. Y para eliminar estas barreras de aprendizaje, cada uno de los educandos es un compromiso de las autoridades educativas que hagamos los ajustes razonables a nuestra planificación escolar, al desempeño de la clase, cómo vamos a incluir a todos los alumnos para que tengan un ritmo de aprendizaje lo más cercano posible entre ellos y que es un compromiso que nos da el Estado a todos los docentes para que se incluyan todos los alumnos. Además, debemos tener nosotros el conocimiento pedagógico para trabajar este tipo de actividades diversificadas y que la inclusión no sea solamente un concepto, sino se aplique en las aulas. Y también sobre la educación especial, que debe estar presente para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas de acuerdo a la necesidad que presenten nuestros alumnos. A partir de la decisión previa y la valoración por alguno de los especialistas, donde requiera que alguno de nuestros educandos tenga alguna necesidad, nosotros tenemos que hacer un compromiso con el padre de familia de incluirlo, lo que llamamos en la escuela regular. Tenemos ese compromiso de atenderlo. Además, la educación tiene que ser pública. Será impartida y administrada por el Estado. ¿Y qué cosa es esto? Bueno, nos dice que el Estado tiene que asegurar, tiene que garantizar que responda al interés social de las comunidades, con las finalidades de orden público y en beneficio de la nación. Vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen el acceso educativo del sistema educativo nacional y las que la ley determine. Es decir, que a pesar de que existen escuelas particulares, estas serán regidas finalmente por el Estado. El Estado es quien debe garantizar el buen funcionamiento
de la escuela pública. Después, es gratuita. Y en esto de la gratuidad, es un servicio garantizado. Ya dijimos, es pública, pero ahora también es gratuita. Y eso de la gratuidad es que en la escuela pública no se tiene que cobrar alguna cuota especial por que el alumno asista a las clases, porque el alumno permanezca en las clases. Es cierto, se dan cooperaciones de carácter voluntario para el mantenimiento de la escuela, para alguna necesidad, pero debe ser administrada por los padres de familia y el más adelante lo vamos a mencionar. No se debe de condicionar la inscripción, no se debe condicionar la entrega de algún material educativo que otorgue el Estado o alguno de los apoyos o de los programas estatales o federales que se les quiera vender o quiera ser remunerado a cambio de algo para la escuela. No. El servicio de la gratuidad implica que los alumnos tienen que ser beneficiados con los programas de carácter estatal y federal que maneje la Secretaría de Educación. Y tiene que ser laica, tiene que estar ajena a cualquier doctrina religiosa. Y esto es tanto para la escuela pública como la escuela privada. Y estos conceptos, universal, inclusiva, obligatoria, pública, gratuita, laica, son conceptos que aparecen en el artículo 3º constitucional, pero aquí en la Ley General de Educación ya lo desglosan y ya nos explican de qué se trata cada uno de estos conceptos. Llegamos al capítulo 3º, que es de la equidad y la excelencia educativa, y está el artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Y aquí tenemos un paréntesis, especialmente a grupos vulnerables. ¿Y qué es un grupo vulnerable? Bueno, pues un grupo vulnerable es un sector social que presente un mayor rezago en alguna de las siguientes características. Puede ser alguna situación de carácter económico, puede ser de carácter social, de carácter físico, mental, identidad cultural, por circunstancias específicas de algún factor económico o relacionadas con el género, la preferencia sexual y las prácticas culturales. Cualquier persona que represente alguna de estos factores o que se haga presente en él y que se identifique o que lo podamos identificar y que en algún momento fue segregado de algún tipo de participación, forma parte de algún grupo vulnerable, como lo señala esta Ley General de Educación. Y que el Estado tiene la obligación de brindar el servicio educativo con equidad y excelencia. Repito, principalmente a los grupos vulnerables. En el artículo 9 nos dice que las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias para establecer condiciones que permitan el pleno derecho a garantizar educación con calidad y excelencia, realizarán establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectivas de género. Esto con la finalidad de que el Estado los apoye a través de una beca o algún apoyo económico que priorice los estudios, que garantice que el alumno se va a poder enfrentar a situaciones socioeconómicas difíciles que en algún momento le impidieron asistir a la escuela, comprar algún material o algún requerimiento que sea para la escuela, de acuerdo a su uso personal. Entonces aquí, pues dentro de las políticas incluyentes está lo de las becas. Luego, impulsar programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. Esto
De ejemplo, acercar caravanas culturales, brindar asesorías de acuerdo a las necesidades de algún grupo vulnerable. Todos tienen el mismo derecho, por el simple hecho de ser mexicanos, a la diversión, al esparcimiento, al conocimiento, a que adquieran ese conocimiento y a que participen dentro de las actividades. Después, apoyar conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y educación superior con alto rendimiento escolar que puedan participar en intercambios académicos. Y estos pueden ser al interior del país o pueden ser al exterior. Si hay algunos jóvenes destacados dentro de la educación media superior o superior, el Estado tiene que garantizar este intercambio para el desarrollo del potencial del alumno y que éste siga preparándose, siga desarrollándose, porque se ve como un beneficio para la nación. Y entonces el Estado está comprometido a dar estas facilidades. Celebrar convenios para que las instituciones que prestan servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de los estudiantes que requieran. Esa es otra tarea, otro compromiso que tiene el Estado. No sé si en algún lugar alguno de ustedes conoce alguna estancia infantil para hijos de estudiantes donde esté alguna universidad cercana. En las zonas rurales es difícil el acceso a este tipo de beneficios, pero hasta ahorita no, pues yo no he tenido el conocimiento de si es que existe. Tenemos otras instituciones que nos apoyan, por ejemplo, la educación inicial, que depende de CONAFE, donde reciben a los niños pequeños, me parece que desde los 5 días de nacido hasta los 5 años, 11 meses, que educación inicial los pudiera atender, pero solamente es esta parte donde CONAFE es quien administra este tipo de apoyo en la primera infancia. Después nos dice, dar a conocer diversas opciones de educación. Es decir, el Estado tiene que dar a conocer la oferta de las escuelas o la oferta educativa donde hay posibilidades de que los jóvenes estudien, de que los jóvenes lleven a cabo su educación media superior o su educación superior. Dar a conocer, después celebrar convenios de colaboración con los 3 órdenes de gobierno a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos. Y esto principalmente en las zonas marginadas, donde hay, por ejemplo, conflictos territoriales, donde las escuelas les quedan muy lejos y que se tenga que trasladar de una comunidad a otra corriendo riesgos en los caminos. Sabemos que en los hechos es una cuestión diferente. Sin embargo, en la ley está establecido y pues bueno, así lo damos a conocer para que todos sepamos el compromiso que tiene el Estado para garantizar que los jóvenes de educación media superior y superior cumplan con el cometido de seguir con sus estudios. Fomentar programas e incentivos a maestras y maestros que presten sus servicios en comunidades aisladas, zonas urbanas marginadas de alta conflictividad social y propone el arraigo en las comunidades. Principalmente se ve en las escuelas de educación básica, primarias, donde existe un programa de arraigo comunitario que se llama en el concepto de TES, donde los profesores que trabajan en comunidades pues aisladas, generalmente escuelas multigrado, tridocentes, bidocentes, unitarias, los maestros realizan un proyecto de arraigo comunitario, el compromiso de extender el horario de atención a los alumnos, de atenderlos de manera que los alumnos permanezcan más de la jornada de 5 horas, lo que conocemos como la jornada escolar. Me parece que son 7 horas las que abarca el programa de arraigo comunitario, con 5 horas académicas y 2 horas de trabajo deportivo, cultural o social que la escuela promueva hacia la comunidad.
Entonces, este programa, pues, en donde laboro, es una zona rural marginada y está presente en varias escuelas. Por eso conocemos el desarrollo y la aplicación de este proyecto, a cambio del arraigo comunitario, a cambio de la extensión del horario escolar, de la atención académica y de la atención cultural y deportiva. El gobierno, en este caso del Estado, entonces es como si tuvieran doble sueldo. A eso se refiere el arraigo comunitario y es un programa que existe para las escuelas apartadas, escuelas con riesgo, por ejemplo, la zona volcánica o posibles inundaciones o conflictos sociales, territoriales. Y estos programas existen y están vigentes. Incluso se pueden solicitar si alguno de nosotros tiene las características que marca este programa. Me parece que su incorporación es en los meses de agosto y septiembre. Después, establecer una forma progresiva de acuerdo a la suficiencia presupuestal de horario completo en educación básica. Bueno, esto es como una propuesta, no se ha concretizado, compañeros, pero la propuesta es que se extienda el horario para atender a los alumnos de educación básica. En algún momento existió un programa de jornada ampliada. Cuando Peña Nieto fue presidente, pues tenían el programa de jornada ampliada, donde también los maestros que garantizaba la alimentación y para los alumnos y se garantizaba un estímulo económico para los maestros. Y estos programas también deben ser compromisos del Estado. Y aquí aparece todavía establecer de forma progresiva y de acuerdo a la suficiencia presupuestal escuelas con horario completo en educación básica. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, cumplir con los requisitos aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o identidad. Las autoridades facilitarán la obtención de documentos académicos y celebrarán convenios con las instituciones competentes para los documentos de identidad. No sé en otros estados de la República, pero en Puebla existe la obligatoriedad de recibir al estudiante con o sin papeles. Después se les da un plazo de 15 días, un mes, para que consigan los papeles que acrediten su estancia en el grado escolar y en el nivel educativo al que llega a solicitar. Pero de entrada, si llega un estudiante de primaria, de secundaria, de nivel media superior, de entrada tenemos la obligación de recibirlo y dar un plazo para solicitar los documentos. En caso de que no se tenga el acta de nacimiento, de que no se tenga su certificado de estudios que acredite su estancia en el grado que le corresponde, es una obligación de las autoridades escolares dar el aviso para que a través del trabajo interinstitucional se busquen los documentos que le hacen falta y se pueda regularizar este estudiante y pueda cursar de acuerdo a la edad que le corresponde, demostrando que efectivamente es el grado que le corresponde y que ha acreditado su nivel anterior. Adoptar medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos. Esto es una garantía que le da a los niños migrantes, porque puede ser, ahorita se está dando el fenómeno de que están regresando pues a los paisanos. Los niños que lleguen unidad para estudiar, nosotros tenemos la obligación de recibirlos y el Estado de garantizar su educación gratuita con todas las características que ya mencionamos. Pero nosotros tenemos la obligación de recibirlos. Esto aplica
para cualquier individuo que pise el territorio mexicano. Es un fenómeno que me parece, lo vamos a ver en los próximos días, si no es que ya lo estamos observando, por el fenómeno social que se está dando con el país vecino. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios públicos a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Y fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Esto es lo que nos dice el artículo 9 de la Ley General de Educación. Como vemos, la rectitud del Estado es muy abarcador y no solamente para los alumnos, sino para el trabajador, con los programas de incentivo que mencionaba, para garantizar la atención a los estudiantes. Y llegamos al título segundo, que ya nos empieza a hablar de la nueva escuela mexicana. Y en este capítulo primero del título segundo de la Ley General de Educación, nos habla de la función de la nueva escuela mexicana. Vamos a ver qué nos dice. El artículo 11, el Estado a través de la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué más nos dice? Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando. Se tiene que reorientar el sistema educativo nacional en una cultura mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales en la escuela y en la comunidad. Entonces aquí nos plantea la importante tarea que tenemos ya de la nueva escuela mexicana, el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Para qué? Para buscar un beneficio de carácter social en la escuela y en la comunidad. Y vamos a ver más adelante estas características. En el artículo 12, en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 2. Iniciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. Es fortalecer el tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. Es un planteamiento, si nosotros lo analizamos más a detalle, pues es un planteamiento que hace mucha falta y que ahora la nueva escuela mexicana nos permite hablar de estos temas con nuestros alumnos para hacer análisis de la concentración excesiva de la riqueza, de que unos están desprotegidos porque no tienen nada, ni sabemos qué vamos a comer al día siguiente, otros que les sobra. Es decir, la terrible desigualdad que impera en la actual sociedad. Y que los alumnos lo conozcan, que los alumnos lo analicen. Y ese es un planteamiento que nos hace la nueva escuela mexicana y que nosotros como maestros debemos trabajar estos temas en nuestras aulas. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto y los derechos humanos. Acá estamos pues, leyendo que los derechos humanos
también lo enfatiza el artículo tercero constitucional, precisamente porque esta ley se desprende de nuestra constitución política. En el artículo 13 se fomentará en las personas una educación basada ¿en qué características? Vamos a ver, la identidad, sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación. Dos, la responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. Es la participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico, el análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el manejo de los ámbitos social, cultural, político y el respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la relación con la naturaleza y los temas sociales, ambientales y económicos. Y si nos damos cuenta en este artículo 13, donde dice se fomentará a las personas una educación basada en, si leemos el apartado 3, el número 3, donde nos dice emplear el pensamiento crítico. Solamente emplear un pensamiento crítico, pues es cuestionarse de la realidad en que vivimos, es cuestionarse de cómo está constituida la sociedad, es aprender a analizar con nuestros alumnos a que no se queden con la explicación que el maestro da, sino que por cuenta propia busquen información, indaguen y se convenzan de la realidad que están viviendo, porque solamente despertando su pensamiento crítico vamos a poder fomentar el cambio que nos está planteando esta Ley General de Educación. En el artículo 14, para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a lo dispuesto en este capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará los siguientes factores. 1. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y la nación. 2. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, prioridad del sistema educativo nacional, destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. 4. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando, la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Y 5. Promover la participación de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. Los municipios que presten servicios educativos en cualquier tipo o modalidad participarán en este proceso. Y es que sabemos que existen escuelas municipalizadas, donde el municipio pues les paga directamente a los maestros para que presten el servicio educativo. Entonces las escuelas municipalizadas que también dependen de un erario público, pues tienen que sujetarse a todas estas disposiciones de la Ley General de Educación. En el capítulo 2 vamos a hablar de los fines de la educación. Y en el artículo 15 de este capítulo 2 vamos a conocer cuáles son estos fines. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización
o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines. 1. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. 2. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad a partir de una formación humanista. ¿Qué más nos dice? Que esta formación humanista permita la convivencia social en un marco de respeto y de los derechos de todas las personas, integridad de las familias, la diversidad y la corresponsabilidad de interés a nivel general. En el 3, inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos. Además, se le debe dar un sentido y una formación humanista y se les tiene que dar las mismas oportunidades a todas las personas. Todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a la educación pública, de tener los beneficios de carácter público que el Estado maneja y que no deben ser discriminados y que los servicios no deben ser negados a cualquier persona que lo solicite. Es un mandato de la Ley General de Educación. Nos está pidiendo igualdad sustantiva y está sustentada esta igualdad. Estos son los fines de la educación que plantea la nueva escuela mexicana. Si lo vamos construyendo, la nueva escuela mexicana nos pide un ser humano completo, nos pide un ser humano muy completo y nosotros debemos contribuir en la formación de este ser humano. En el capítulo 3, que ya son los criterios de la educación, nos dice: la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, la violencia. Y nos da algunos puntos que debemos considerar. Será democrática, alejada de cualquier tipo de violencia. 5. Inculcarán los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible y la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia, así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos y las competencias. Será equitativa al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género. 7. Será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades y circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. 8. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida. En el 9 nos dice: será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Y en el 10 será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo del pensamiento crítico.
En el título noveno, que es de la corresponsabilidad social en el proceso educativo, en el capítulo segundo del título noveno nos dice de la participación de madres y padres de familia o tutores. Y nos vamos al artículo 130, que es lo que nos indica nuestra guía de estudio. Artículo 130. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto, 1, representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. 2, colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como el mejoramiento de los planteles. 3, informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos. 4, propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa. 5, conocer las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar. 6, sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos. 7, estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la información de los educandos. 8, gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos ante las autoridades correspondientes. 9, alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando. Y 10, proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores. Las asociaciones de madres y padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. Y aquí nos precisa la función que tienen las asociaciones de padres de familia. Ahorita vamos a hablar de la asociación de padres de familia. Está el apartado que nos va a hablar de participación social. Y aquí conocemos que podemos tener padres de familia que quieran intervenir en los aspectos de carácter pedagógico, pero la Ley General de Educación nos dice que no puede ser posible. Esa es una tarea de carácter